Buenos días a todas, buenos días a todos. Agradeceros que estéis aquí con nosotros en la valoración del paro registrado de diciembre de 2021 y la valoración del acumulado de todo el año, a lo largo de todo el año 2021. En principio vamos a ver la situación en la que se encuentra el mes de diciembre, cómo se ha comportado el mercado de trabajo. En principio ha bajado el paro registrado en Extremadura en este mes en un 0,44%. Son 411 personas menos las que tenemos registradas en nuestros servicios públicos de empleo, 411 personas que en el mes de diciembre han encontrado un empleo, y eso nos sitúa en una cifra total de 92.203 personas registradas. 92.000 personas, que es una cifra bastante baja, ya que nos lleva a cifras cercanas al 2008. La clave de esta bajada está en el sector servicio, como suele ocurrir en este mes de diciembre, que ha reducido el sector servicio en 1.393 personas, un 2,16%. Se equilibra tanto en la parte de empleo público como el de empleo privado, ya que en el privado son en comercio y turismo 316 y 66, y en la parte de empleo público, pues entre sanidad, administración y educación han bajado 579 en sanidad, 460 en administración pública y 41 en educación. El resto de sectores sube el paro registrado, tanto en la construcción como en la agricultura y en la industria. Sobre todo destacamos la subida en la construcción. Es un dato curioso e interesante a la vez. Ha subido el paro en 570 personas en la construcción. Es importante destacar de este mes de diciembre que la mujer recoge casi todo el empleo que se crea, es un empleo femenino. 1.742 mujeres menos están paradas. Es claro porque se relacionan con los trabajos y las profesiones relacionadas con el mundo del sector del servicio y de la administración pública. El hombre aumenta el paro en 1.331 personas porque se asocia también a esas otras profesiones relacionadas con agricultura o con la parte de construcción, que es donde domina el empleo masculino. Baja el paro en los menores de 30 años, importante para los jóvenes, hay 694 jóvenes menos parados. Y importante los parados de larga duración, que se reduce un 2,8, son 1.101 parados de larga duración menos. Estamos en estos momentos en 38.113 parados de larga duración, lo que quiere decir que nuestro mercado de trabajo va rompiendo esas limitaciones de la frontera del paro estructural. En cuanto a la seguridad social, también es un dato positivo. Realmente cerramos el año con unos datos que la seguridad social a veces no acompaña, pero en este caso son 221 afiliados más a la seguridad social, un 0,05%, cercano a los datos de la media nacional, 0,37 que tiene España. Y también un dato que es positivo, y es el del autónomo. El autónomo sube en 86. Por lo tanto, cerramos este mes de diciembre, cerramos el año con 3 datos positivos: baja el paro, sube la seguridad social y suben los autónomos. Creo que más importante que ver este mes de diciembre, vamos a intentar hacer una valoración de lo que ha ocurrido a lo largo de todo el 2021. Vamos a analizar qué es lo que ha ocurrido después de ese 2020 en el que la crisis, la pandemia, nos ha paralizado mucha de la actividad económica y que ha sufrido mucho el mercado de trabajo. Y vamos a analizar qué ha ocurrido durante todo el año 2021. La verdad es que hay que calificarlo como un año de la recuperación del empleo y del incremento de la actividad económica. Tenemos 20.476 parados menos, un dato en porcentaje del 18,17% menos de paro registrado a lo largo de todo el año. Estamos muy cerca, 2 puntos menos, de lo que ha tenido la media nacional. España está en el 20,12% de la bajada de paro a lo largo del 2021 y estamos nosotros en el 18,17%. El sector que más ha incidido en esta bajada del paro ha sido el sector servicios. Son 12.390 personas las que han dejado de estar paradas. Y hay, sobre todo, empleo privado, que esto también hay que reseñarlo. El empleo privado es el que se ha comportado bastante bien. Son 3.231 empleos más en hostelería y 1.915 en comercio, lo que quiere decir que el empleo privado ha estado funcionando. A continuación del servicio ha sido la agricultura, con 2.320 menos. Las personas sin empleo anterior, estos son jóvenes que acceden a su primer empleo, su primera experiencia laboral ha bajado en 2.567,
esto es un 33% dentro de su grupo de población. Construcción también ha bajado en 2.190 y la industria en 1.790. Por lo tanto, todos los sectores a lo largo de todo el año 2021 se han comportado muy bien en cuanto a la bajada del paro registrado. Tenemos que destacar en cuanto a los grupos de población que es un empleo, sobre todo en mujeres, son 10.378 mujeres las que han encontrado empleo, por lo tanto, este desequilibrio se va rompiendo, este acercamiento del empleo femenino va apareciendo poco a poco. En segundo lugar, destacamos a los jóvenes, son 7.473 menos, son un 31% menos lo que baja el número de parados registrados de jóvenes menores de 30 años. Esto es un dato también muy importante, mujer, joven. Y también destacamos los parados de larga duración, que se reducen un 24,41%. Son los grupos de mayor debilidad en cuanto al empleo, con mayores dificultades que siempre vamos trabajando en políticas activas de empleo, empleo femenino, parado de larga duración y jóvenes. Por lo tanto, el balance en cuanto a los grupos de mayor exclusión en cuanto al empleo ha sido muy positivo. Tenemos que hablar de contratación en este año 2021. Es muy importante lo que está ocurriendo en el mercado de trabajo. Han sido 587.780 contratos durante todo el año 2021. Supone un incremento en el número de las contrataciones de un 14%, más que en el 2020. Aunque, si lo comparamos con el 19, aceptamos que hay un 14% menos de contratación. ¿Pero qué destaca en cuanto a la celebración de los contratos? El incremento de la contratación indefinida. La estabilidad en cuanto a los contratos ha incrementado en un 47,4%. Son 9.894 contratos más indefinidos. Esto sí que es un dato muy importante. Eso significa que el mercado de trabajo tiene cierta estabilidad con respecto a los empresarios. Hay una mayor confianza a medio y largo plazo y los contratos que se celebran están aumentando en cuanto a su temporalidad. Son contratos indefinidos. Hemos llegado a los 30.632, que es la cifra más alta de toda la serie de la contratación. También se incrementan los temporales, pero solo un 13%, y son en total unos 64.000 contratos los que se han incrementado los contratos temporales a lo largo de este 2021. Los datos de Seguridad Social de 2021 son también muy positivos. Hay 11.990 afiliados más a la Seguridad Social, un 3,06%, un punto menos que la media nacional, que está en el 4,08%, y este es el mayor crecimiento anual desde el año 2007. O sea, este es un año que es un punto de inflexión, es un año en el que destaca esa afiliación a la Seguridad Social que nos lleva a los años precrisis, pero no de la COVID, sino la crisis anterior. Es importante reseñar que estos 11.900 afiliados más, sobre todo, se han dado en el sector servicio, 9.000, en construcción, 1.500, industria, 1.800 y el único sector que se ha comportado negativamente ha sido agricultura. Los autónomos en el año también tienen un dato positivo. Han subido en 1.004 autónomos más durante el 2021. Estamos en 80.922 autónomos, ese es el total en el que nos encontramos en estos momentos. Nunca hemos finalizado un año con este número tan alto de autónomos. Tendríamos que remontarnos al 2015 con cifras que se hagan y se produzcan incrementos de más de 1.000 autónomos al final del año. Por lo tanto, estamos en unas cifras muy positivas en cuanto a los autónomos. En cuanto a los ERTE, casi suponen unas cifras ya casi anecdóticas. Estamos en los ERTE en el mes de diciembre. En estos momentos hay 1.197 trabajadores que siguen en ERTE. Es un 42% menos de trabajadores que el mes pasado. Hay 449 empresas que siguen en ERTE. Son 55 menos que el mes pasado. Y luego, en autónomos en cese de actividad, estamos en 2.958. Estos sí que se han incrementado. En la parte del cese de actividad de los autónomos sí que hay unas entradas y salidas mayores, un aumento de 352 con respecto al mes anterior. Tras la valoración del 2021,
creo que hay que hablar de que las perspectivas para el 2022 son positivas, sobre todo asociadas al control de la pandemia, que, como vais viendo y vamos viendo, las subidas y bajadas de las olas nos van produciendo afectaciones en el mercado de trabajo. Por lo tanto, un mayor control de la pandemia va a suponer que el mercado de trabajo funcione con mayor dinamismo. Se abren unas buenas expectativas para el 2022, más empleo es el esperado. Si comienzan también a llegar los nuevos proyectos empresariales que están en estos momentos previstos y planificados. Tenemos previsión de que el empleo se estabilice si llega a culminar la aprobación de la reforma laboral. Consideramos que eso va a producir una mayor estabilidad en el mercado de trabajo, va a reducirse sustancialmente la temporalidad. También contamos para el 2022 con esos fondos necesarios, no solo con los que las sectoriales y los fondos propios, sino con el mecanismo de recuperación y resiliencia. Nosotros sabéis que hemos estado presentando decretos y convocatorias por 55,4 millones de euros para el 2022, lo que quiere decir que vamos a intensificar la capacidad para mejorar políticas activas de empleo dentro del mercado de trabajo. Y creemos que va a ser el año de la formación profesional. Sabéis que la ley que va a integrar la formación profesional reglada y la formación profesional para el empleo nos va a permitir mayores mecanismos de preparación de las cualificaciones profesionales de los demandantes de empleo. Eso nos va a permitir que los perfiles serán mejores y que además vamos a tener mayor preparación para los nuevos empleos que se puedan ir creando. Y por último, consideramos que este 2022 va a ser el año de la intermediación. Creemos y vamos a buscar como objetivo aumentar el número de las ofertas de empleo que se van a gestionar por los servicios públicos y vamos a trabajar con el objetivo de mejora de las cualificaciones y de los perfilados de los demandantes de empleo para producir esa unión entre las ofertas de empleo y las demandas y los demandantes de empleo. Para cerrar, hay que decir que si España ha crecido desde el mes de marzo, cuando se inicia la pandemia, en un 4,3% la afiliación, Extremadura lo ha hecho desde ese mismo mes de marzo hasta hoy en un 5,3%. Por lo tanto, Extremadura se ha comportado desde el mes anterior al inicio de la pandemia un punto mejor que la media nacional. No se producen tantos altibajos, sino que tenemos un mercado de trabajo que ha sido capaz de resistir mejor todo ese proceso y en este momento abrimos un 2022 con buenas expectativas. Si tenéis algunas preguntas que hacerme. Nada. Muchísimas gracias por todo.